Saludos, querido oyente, y un fuerte abrazo fraternal. Mi nombre es Catalina Ramírez y el día de hoy deseo compartir con ustedes una hermosa reflexión titulada Volverse como niños. Los evangelios registran que el Señor Jesús siempre encontraba oportunidades para enseñarles a sus discípulos sobre el reino de los cielos. En cierta ocasión, cuando los discípulos discutían sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces, el Señor les afirmó a sus discípulos que si ellos no se volvían como niños, no entrarían en el reino de los cielos. Además añadió que cualquiera que se humillara como ese niño sería el mayor en el reino de los cielos. Esto lo encontramos en Mateo 18, del 1 al 4. Esto nos muestra que una de las condiciones para heredar el reino de los cielos es volverse como un niño. Esa condición es innegociable. Aquí vemos un aspecto más del Evangelio del Reino: aprender a humillarse. A diferencia de lo que algunos pueden pensar, humillarse no es considerarse despreciable. Eso se refiere solo al aspecto negativo. En el aspecto positivo, humillarse es no considerarse superior a los demás y estar dispuesto a recibir ayuda y aprendizaje de quien quiera que sea. Veamos un ejemplo. En su primer año de vida, un niño comienza a aprender a hablar. Ese proceso de aprendizaje empieza cuando el niño oye las palabras y frases que los adultos dicen a su alrededor. Los especialistas afirman que desde recién nacido el niño escucha todo con atención, está atento a la pronunciación y al significado de las palabras, siempre que sea posible. Ese aprendizaje es acumulativo y gradual. Cuando empieza a hablar, las palabras que el niño dice representan apenas 1/3 de aquello que ha aprendido. En realidad sabe más de lo que demuestra. Si utilizamos esa descripción como comparación para nuestra experiencia cristiana, podemos preguntarnos: ¿nos interesa oír hablar al Señor a través de las personas a nuestro alrededor? ¿Estamos atentos al significado de lo que Él intenta decirnos de manera humilde? ¿O nuestra exigencia para atender el hablar de Dios es que Él se manifieste de manera grandiosa? En el caso de que no tengamos la disposición de oír y aprender en el día a día, en el caso de que en nosotros prevalezca la actitud de hablar y enseñar, tenemos que reconocer que nos falta la humildad del niño que refiere el Señor. Lamentablemente, hay hijos de Dios que se rehúsan a aprender nuevas lecciones, tal vez por considerar que aquellos que eventualmente podrían ayudarlos son incapacitados, inexpertos, es decir, niños. El Señor Jesús, con sus propias palabras, se puso en el mismo nivel del niño cuando dijo: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18:5. Eso nos muestra claramente que cuando rechazamos una lección espiritual por considerar como niños a las personas, dejamos de recibir al Señor mismo. Qué gran advertencia para nosotros. Por tanto, si deseamos practicar el Evangelio del Reino, no solo debemos volvernos como niños, en el sentido de ser humildes, sino que también necesitamos estar dispuestos a recibir ayuda de las personas que consideramos inmaduras o débiles. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esta reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de Vida, año 25, serie número 268. Saludos, querido oyente. Soy Catalina Ramírez y en esta oportunidad deseo compartir con ustedes la siguiente reflexión titulada Olas gigantes. Los habitantes de una pequeña isla en el Pacífico estaban durmiendo cuando de repente una serie de olas de casi 10 metros de altura invadió sus casas. En un instante, millones de personas se quedaron totalmente desamparadas. Sus hogares fueron destruidos y muchas familias muertas.
Un maremoto borró literalmente del mapa varias aldeas y sus moradores. El testimonio de los sobrevivientes fue dramático. La mayoría de las víctimas eran niños y ancianos. Aquellos no tenían condiciones de nadar o de buscar algún apoyo, puesto que no resistieron el furor de las aguas. Tal hecho sucedió y el mundo entero tuvo conocimiento. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Muchos piensan que, como viven en un país sin antecedentes similares, están fuera del alcance de tales catástrofes. Ni siquiera llegan a pensar que sus casas pueden ser invadidas por gigantes olas, capaces de llevarse todo lo que tienen, razón por la cual viven despreocupadamente. Pero, ¿acaso esto no puede suceder? En aquella isla las condiciones ambientales indicaban algunas posibilidades de maremoto. Sin embargo, ellos no se imaginaban la proporción que el problema podría alcanzar. Si pensamos bien, nosotros podemos tener otros tipos de amenaza. Las drogas, por ejemplo, son como un terremoto en el fondo del mar que produce inmensas olas que pueden acabar con familias enteras, principalmente con los más jóvenes. La falta de sentido en la vida, a su vez, forma la ola de la depresión, que ha llevado a los de mayor edad a hundirse en la bebida y en los estimulantes. De igual forma, las promesas de emociones rápidas y los viajes al mundo del placer inconsecuente que muestra la televisión han levantado las olas de la alucinación, la depravación y el materialismo, a las cuales ni siquiera los más fuertes tienen la oportunidad de sobrevivir. En el contexto de la vida, los niños se identifican con a los que tienen poca experiencia y los de mayor edad con aquellos que gradualmente pierden el sentido y la esperanza en el futuro. Sin embargo, es posible que muchas personas sean jóvenes en edad, pero vivan una vida de calidad muy inferior. Así, cuando les sobrevienen dificultades como las de una gran ola, ellas no tienen fuerza para escapar o encontrar algún tipo de apoyo. Tenemos que ver que no existe nada más nuevo, ni más fuerte, ni más firme que la vida divina. Por lo tanto, desarrollar una relación con Dios significa poseer una mejor y superior calidad de vida. Despreocuparse es vivir lejos de Dios y ser viejo. Es perder el vigor de la relación con Él. Si una serie de olas, tales como las de la violencia, las de las drogas y la del sexo prematuro e irresponsable, alcanza una familia que no esté fundamentada en Dios, el resultado será, sin duda, una tragedia. Si no conocemos al Dios vivo ni el propósito de la vida humana, estaremos ofreciendo una gran puerta para que entre cualquier ola y se lleve toda nuestra armonía y paz. Finalmente, no nos descuidemos, es decir, no nos apartemos de Dios. No podemos predecir cómo ni cuándo vendrán las olas, pero si estamos crecidos y firmes en Dios, cuando ellas vengan, no seremos arrastrados ni hundidos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmos 46 del 1 al 3. Esta hermosa y rica reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 9, número 66. Saludos queridos oyentes, soy Catalina Ramírez y en esta oportunidad estaremos reflexionando el siguiente mensaje. Cuidado con entradas y remedios falsos. Una de las más grandes frustraciones que alguien puede experimentar es adquirir una entrada falsa.
En la última Copa del Mundo, por ejemplo, se destacó el escándalo que involucró a millones de personas. Al llegar al estadio para ver el partido, no pudieron entrar porque sus entradas no eran verdaderas. Muchos de ellos se esforzaron e incluso se sacrificaron para poder llegar hasta allí, pero fueron engañados. ¡Qué lástima! Otro hecho sorprendente es el de los remedios falsos. Millones de remedios disponibles a los consumidores no dejan de ser meros frascos de fantasía, con ingredientes sin ningún efecto medicinal. El problema no es tan sencillo. ¿Cómo podemos saber que no estamos siendo engañados? Por otro lado, es muy posible que existan otras situaciones que están causándonos perjuicios sin que tengamos la menor desconfianza. Ciertamente, en todos los medios y actividades hay personas que explotan a la sociedad. Entre ellos también existen los que están vendiendo entradas falsas para la entrada al reino de los cielos. Son los comerciantes de la fe. Ellos invierten en los vehículos de la creencia popular, en el ceremonial e incluso en lo sobrenatural, para llevar a las personas a un encuentro con Dios. Muchos de los líderes actúan como si fuesen candidatos políticos, a fin de recolectar simpatía y votos. También inventan sus teologías, cuyo fundamento es atender las preferencias populares. Finalmente, para poder mantener su clientela, ofrecen boletos premiados para la entrada en el cielo, como los timbres de la superstición, de la idolatría, de la ambición, de la libertad sexual, de la prosperidad material, de una vida sin sufrimiento, de la sanidad rápida y del milagro inmediato. El Señor Jesús, sin embargo, era bien diferente a los actuales productores de ilusiones y de los remedios falsos. Su palabra era siempre pura, franca y sin mezcla de la verdad. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo encontramos en Mateo 7, 15, 16, del 21 al 23. La entrada en el reino de los cielos no es producto de la voluntad humana, sino es una exclusividad del Señor Jesús. No podemos impresionarnos con las soluciones que presentan una vida sin problemas y sin restricciones, pues no cuentan con la marca de la sangre redentora de Cristo. En verdad, ser cristiano no garantiza empleo, casa, auto, teléfono, sino que es simplemente tener a Cristo como vida. Pero cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto lo encontramos en Mateo 24:24. Esta hermosa y real reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 9, número 67. Saludos, querido oyente, un fuerte abrazo fraternal. Soy Catalina Ramírez y en esta oportunidad nuestra entrega del mensaje es titulado Prioridad. ¿Usted sabe lo que es esto? ¿Qué es una prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Reflexionemos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 37 al 39. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, del 34 al 37. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Esto lo encontramos en Lucas 14, 18 al 24, 18 del 22 al 23. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6, del 26 al 27. Por consiguiente, para Jesús nuestras prioridades deberían ser las siguientes. 1. Prepararnos para su inminente venida. 2. Negarnos a nosotros mismos y preocuparnos por su evangelio. 3. Dejar de excusarnos, prepararnos para la gran fiesta y vender todo para seguirle. 4. Trabajar por la comida que permanece. Esta reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 22, número 22.8. Saludos, queridos oyentes. En esta oportunidad quiero compartirles el mensaje titulado El joven Marcos. ¿Usted sabía que el evangelista Marcos también fue colaborador de los apóstoles Pablo y Pedro? Las veces que es mencionado en el Nuevo Testamento nos ayudan a identificar algunos asuntos importantes para quienes sirven a Dios, principalmente para los que sirven a los jóvenes. Veamos. Marcos, también llamado Juan Marcos, era sobrino de Bernabé y acompañó a Bernabé y Pablo en el primer viaje ministerial que emprendieron en la predicación del Evangelio. En el segundo viaje, sin embargo, Pablo no lo quiso llevar. ¿Por qué? No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto lo encontramos en Hechos 15 del 37 al 38. En aquel momento Pablo rechazó la compañía de Marcos, pero posteriormente los dos volvieron a servir juntos,
como leemos en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y en 2 Timoteo 4:11 indica, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Más tarde, Marcos se juntó con Pedro. En 1 de Pedro 5, del 12 al 13 leemos, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. En la parte final del ministerio de Pedro, había 2 hermanos que coordinaban con él, Silvano y Marcos. El Evangelio de Marcos también puede ser considerado el de Pedro, pues él debió haberlo escrito basado en los relatos de Pedro, sobre las experiencias que él tuvo los últimos 3 años y medio, estando en compañía del Señor Jesús. Marcos describió en su Evangelio los aspectos del ministerio de Jesús como un siervo incansable de Dios con la misión de salvar a los hombres. Podemos decir que Marcos pudo alcanzar el nivel de serle útil a Dios porque siempre estuvo cerca de personas maduras que lo ayudaron y perfeccionaron. Marcos supo aprovechar las oportunidades que Dios le dio. Por último, la historia de Marcos también trae un principio importante. Todos los que colaboraron en la obra del Señor necesitaron aprender a perfeccionar e incentivar a los jóvenes, a fin de que estos fueran útiles a Dios. Si algún joven llegara a fracasar, debemos ser pacientes y darle una oportunidad más, pues mientras madura podrá ser muy usado por el Señor. No nos sorprendamos de sus fracasos, está aún en una etapa de aprendizaje. Acerquémonos más a Él y extendámosle la mano a fin de ayudarlo a volver a levantarse. Oh Señor Jesús, esta hermosa reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 26, número 271. Estuvo con ustedes Catalina Ramírez.